Dios y de la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión número 17 se encuentra a disposición de la señora y los señores diputados y nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Está muy lento, entonces estoy esperando que termine de abrir para dejárselo. Señora Presidenta, hemos recibido oficios del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual informa respecto a consultas formuladas por la Comisión en relación a situaciones de particulares. Hemos recibido también una nota del señor Ernesto Evans, presidente de la Asociación de Mutualidades, mediante la cual formula observaciones a la materia objeto de esta comisión. Un oficio también del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el informe respecto a los convenios de cooperación suscritos entre las mutuales administradoras del seguro de la Ley 16.744 y organizaciones sindicales. Ya. También hemos recibido, señora Presidenta, propuestas de los representantes laborales que nos acompañaron la semana pasada, en cumplimiento del compromiso optado por ellos. Y finalmente, señora Presidenta, varias denuncias de particulares, en un número importante, están aquí. ¿Podría leerlo? Sí, los nombres, sí. Son los señores Pedro González Gallardo, de don Germán Rocco Godoy, de la señora Lavinia Cornejo. Sí. Esos son. Y de don Edio Cortés. Ya, muy bien. Sí. Y, señora Presidenta, me acaban de entregar en este momento un reemplazo firmado por el jefe del Comité del Partido Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que el señor Baker se ha reemplazado por el diputado Radcliffe para los efectos de la sesión del día. Muy bien. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Bueno, yo en relación a la cuenta, primero, yo creo que muchos de ustedes, dado que estamos en esta comisión, nos han llegado muchas consultas, peticiones, pero también casos particulares, ¿no es cierto?, en relación a problemas con la Suceso, con PIN, etcétera, con las mutuales, sin duda. Sí, yo solicitaría la unanimidad de la comisión para poder enviar, ¿no es cierto?, los casos a las instancias que corresponden, sea a la superintendencia, a las mutuales, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Y en forma especial, dado que conocí este caso en la semana distrital, el problema que tiene la señora Lavinia Cornejo, que padece un trastorno depresivo moderado a severo y un síndrome de estrés agudo debido a un maltrato de acoso laboral, lo que motivó al médico tratante a otorgar licencia médica sucesiva debido, ¿no es cierto?, a los situados cuadros. Y además plantear que el COMPIN acreditó, ¿no es cierto?, que existía una enfermedad laboral, acreditó que existía y se trató, ¿no es cierto?, a través de múltiples medicamentos y con licencias médicas. Sin embargo, la Suceso, imagínense, la Suceso dijo que no era una enfermedad laboral. Entonces aquí hay dos organismos, ¿no es cierto?, dependientes del Estado, uno que dice que sí y por lo tanto se entregaron las licencias en base a que era una patología, ¿no es cierto?, debido a maltrato y acoso laboral. Sin embargo, la Suceso planteó que no, dándole el favor a las mutuales. Sí, yo solicitaría en forma especial que se enviara este caso, dado que como presidenta lo conocí en semana distrital muy de cerca. ¿Les parece? ¿Sí? Acordado. Bueno, el día de hoy ya estamos terminando la comisión, nos quedan alrededor de 2 sesiones y esperamos, ¿no es cierto?, poder darles una propuesta de conclusiones la próxima, de esta semana a la otra, para que ustedes puedan revisar. Perdón, diputado, varios. Diputado Poblete. Quería de alguna manera consultar nuestro itinerario de aquí en adelante, porque hemos hecho un compromiso con la Comisión de Derechos Humanos de asistir a una sesión especial, una audiencia especial en Temuco el próximo día lunes 8. Por lo tanto, me va a ser imposible asistir acá. ¿No? Ya. Entonces quería saber cuál es nuestro calendario y cómo va a ser afectado. Vamos a solicitarle a nuestro secretario que nos dé el calendario de cuáles son, ¿no es cierto?, las sesiones que nos quedan por sostener. Señora Presidenta, el plazo de esta comisión vence el día 12 de agosto. La última sesión de esta comisión es el próximo lunes. Sin embargo, hay un acuerdo vigente de esta comisión, a propuesta suya, asumido hace 2 o 3 sesiones atrás, de sesionar ese lunes 8 y el 9, que es un día martes, cuyo horario no se ha fijado. ¿Y ustedes van a estar
¿Podría existir algún El lunes reemplazo? 8 y el martes, no, pero él va a ir el lunes 15. El lunes estaría el en lunes Temuco que- y el martes, ¿Y el 15? No. el martes 9 estaría acá. Ya, no, perfecto. Entonces el 8 que sesionaríamos y usted estaría... Tendríamos que pedir un reemplazo. Un reemplazo, Sí, por cómo no. favor. Sí, ¿Mm? perfecto. Ya, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en esta sesión tiene por objeto recibir las opiniones de la señora subsecretaria de Previsión Social, señora Julia Urqueta, y de la señora directora de FONASA, señora Janet Vega. Yo no sé cuál de las dos tiene preparada la presentación, subsecretaria. Muy bien, subsecretaria, por favor, tiene la palabra. Y agradecerle, ¿no es cierto?, que esté hoy día en la comisión. Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados. Bueno, hemos preparado esta ponencia principalmente en la idea que entendemos que este es un tema muy importante para la ciudadanía y estamos indudablemente como subsecretaría muy involucrados, muy preocupados en buscar una solución a los problemas que ustedes han planteado. Bueno, lo primero es que de acuerdo al contenido de la denuncia que hace FONASA, ¿no es cierto?, señala que el total de 3,2 millones de licencias médicas que autorizó el Seguro Público el año 2014, ¿no es cierto?, 540.000 corresponden a enfermedades y accidentes laborales, lo que implicó desembolsar 90.000 millones de pesos a FONASA. A nuestro modo de entender, esto se produce por lo que ellos mismos han denunciado, ¿no es cierto?, que se expresa en dos situaciones. Por un lado, el subreporte y la errada calificación de accidentes y enfermedades, ¿ya?, que es lo que produce estos subsidios cruzados entre el seguro de salud común y el seguro laboral contemplado en la ley 16.744. Nos parece importante señalar esto porque este es el origen, de alguna otra manera, del problema, en el sentido que la calificación es realizada por los organismos administradores de la ley 16.744, ¿no es cierto?, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y que una de las críticas principales que se ha señalado que son juez y parte de ese punto de vista porque ellos hacen la calificación y a su vez ellos son los que entregan las prestaciones, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿no es cierto?, tener claro cuál es el problema de fondo y por qué después proponemos algunos de los temas de solución a posteriori. Desde ese punto de vista, para seguir ilustrando un poco por qué se produce este problema, es importante tener en cuenta el esquema de la seguridad social de salud en Chile y, en primer lugar, respecto a los seguros de la salud previsional, cuáles son las prestaciones que entregan, que son preventivas, curativas y económicas, ¿no es cierto?, y en las cuales hay una diferencia bastante grande entre lo que es el seguro laboral y el seguro común. Porque en la previsión común, ¿no es cierto?, que es la que sustentan las ISAPRE o FONASA, el trabajador cotiza un 7% en FONASA, un mínimo de un 7% en un ISAPRE, ¿no es cierto?, según sea el plan que él tenga, y si no cubre esto, él tiene que hacer copago de bolsillo del trabajador en estas prestaciones limitadas. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el seguro laboral, en que esta previsión laboral que entrega el Instituto de Seguridad Laboral, Servicio de Salud, como las mutuales, ¿no es cierto?, el costo directo del seguro es por parte del empleador. El empleador paga un 0,95 como mínimo hasta un 6,8 como máximo por el seguro de accidentes enfermedades profesionales, y lo más importante que este es un seguro social gratuito para los trabajadores, en que todas las prestaciones son gratuitas para el trabajador, incluyendo los medicamentos y la rehabilitación. Y aquí ocurre un contrasentido, porque siendo un seguro más beneficioso para el trabajador, no es usado en su totalidad y muchas veces desconocido por el propio trabajador, y ahí es donde se produce este problema, ¿no es cierto?, de que muchas veces aquellas patologías que deberían ser atendidas desde el punto de vista laboral pasan a ser atendidos por la salud común, siendo que deberían ser de costo de la salud laboral. Y siendo que desde ese punto de vista es más beneficioso para el trabajador. Y ahí hay muchas veces una situación que estamos tratando con diversas medidas, es como el tema de la previsión.
hay un desconocimiento bastante grande, incluso de los propios trabajadores respecto a sus derechos y por qué en determinado momento deben concurrir a una mutual o a un organismo, ¿no es cierto?, administrador del seguro, más que a un servicio de salud. Y tal vez será por un tema de, como decimos un poco, la vigilancia médica, que la práctica parece hace que los trabajadores cuando tengan un accidente, una enfermedad, se sienten mal, no saben distinguir si es de carácter laboral o común y van al servicio de salud más cercano que encuentran, y ahí no siempre está la expertise por parte del servicio de salud para saber diferenciar qué es una enfermedad laboral o poder derivarlo a la mutual, y evidentemente ahí se produce también este problema de que muchas enfermedades que deberían ser conocidas por las mutuales por ser de carácter o accidente de carácter laboral son atendidos por el sistema común de salud. Ahora, también esto se explica por varios motivos. En primer lugar, el problema principal se produce con la calificación de las enfermedades profesionales que requieren, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, por un lado, para poder ser diagnosticada, un elemento que se llama de exposición, que implica, ¿no es cierto?, cuál es la exposición que el trabajador tiene a la enfermedad, y eso implica tomar en consideración la historia laboral del trabajador, el estudio del puesto de trabajo, por ejemplo, eso es muy importante para el trabajo pesado, por ejemplo, para el trabajo en altura, ¿ya? ¿Cuál es el tema del puesto de trabajo? El diagnóstico se hace médico, ya, y muchas veces no están los especialistas suficientemente capacitados para hacer este diagnóstico, y después viene el problema de la calificación, ya, que es uno de los problemas también que se manifiesta porque la ley es muy exigente respecto a la relación causa-efecto que tiene que haber, exige una relación directa de la exposición desde el punto de vista de la enfermedad. Debe ser suficientemente la magnitud como para causar la patología. Y ahí viene el problema de la calificación que hace el organismo administrador desde ese punto de vista. Ahora, eso lleva a que si nosotros observamos hoy día cómo se da la distribución, ¿no es cierto?, de las diversas afecciones denunciadas como enfermedades profesionales en las mutualidades, el ISL, tenemos que el 60% corresponde principalmente a las enfermedades musculoesqueléticas y un 22% a las enfermedades de salud mental, es decir, alrededor del 80% está concentrado en las enfermedades musculoesqueléticas y la salud mental, que son las de más difícil diagnóstico. Las otras son dermatológica, un 4%, audiológica, un 2%, respiratoria, un 2%, y otras patologías, un 9%. Ahora, hay excepciones respecto a la calificación, respecto a algunas enfermedades que indudablemente tienen características particulares, como por ejemplo la hipoacusia, ¿no es cierto?, que la calificación de enfermedades como, en este caso decíamos la hipoacusia, requiere acreditar la exposición laboral a ruido, más del 50% de los límites permitidos por un periodo determinado, aunque el trabajador haya estado expuesto a ruido en su vida personal o a presbiacusia por la edad. En este caso se considerará laboral si se acredita dicha exposición. El típico caso, ¿no es cierto?, de los telegrafistas, las personas que están con el sistema Morse permanentemente, ¿no es cierto?, que afecta finalmente su tímpano, y eso va a llevar a que esa persona, más allá de lo que se pueda ver por el hecho de estar expuesto a una situación de ruido que le va a provocar un problema en la salud, indudablemente basta con que se acredite el 50% de exposición para poder caracterizar desde ese punto de vista la hipoacusia. Una situación similar ocurre con la calificación de la sílice, ¿ya? La calificación de estas enfermedades como la silicosis, ¿ya?, requiere acreditar también la exposición laboral a sílice, más del 50% del límite permitido por un periodo determinado, y se considerará laboral si se acredita dicha exposición, ¿ya? Es decir, aquí en este caso, sobre todo las empresas mineras, donde la gran cantidad, bueno, nosotros según los estudios que tenemos, la sílice hoy día es un fenómeno muy extendido. No solamente uno cree que se da en las faenas mineras, incluso se da en las faenas principalmente de la construcción y otra serie de faenas que están mucho más urbanas de lo que uno piensa. La sílice hoy día es una enfermedad que cada día ha ido creciendo cada vez más. Y aquí, por ejemplo, tenemos que hay un estudio del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, el denominado estudio
transversal para la determinación de prevalencia de silicosis en salajera, ¿no es cierto?, con respecto a enfermedades respiratorias agudizadas de la región metropolitana, Coquimbo y Atacama, que deja al descubierto que más de la mitad de los pacientes diagnosticados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los hospitales públicos tenían en realidad silicosis y no habían sido diagnosticados ni evaluados por la CONPIN ni remitidos a su organismo administrador, ¿ya? Y eso es una clara evidencia, ¿no es cierto?, del problema efectivamente que tenemos respecto al diagnóstico de la enfermedad laboral y, por otro lado, la enfermedad de carácter común en este sentido. Ahora, efectivamente, el problema mayor se produce en la calificación, ¿no es cierto?, en las enfermedades musculoesqueléticas y las de salud mental, porque la calificación de enfermedades osteomusculares y psiquiátricas, ¿no es cierto?, es más difícil porque la evaluación de la exposición es compleja. Estudio de puestos de trabajo, de factores psicosociales, y porque los trabajadores también están expuestos a los agentes que las producen en su vida no laboral. Muchas veces será laboral si hay relación causa-efecto, atendiendo la temporalidad, frecuencia e intencionalidad de la exposición, aunque existan enfermedades preexistentes y otras exposiciones no laborales. Ahora, ¿qué nos parece importante señalar en este sentido? Que casi un 80% de las patologías son calificadas por los organismos administradores como de origen común. Solo el 11% de estos, de los rechazos, son reclamados a la Superintendencia de Seguridad Social. Y de ellos, el 66% son ratificados por la Superintendencia como de carácter laboral, ¿ya? ¿Qué nos explica esto? De que por un lado las personas tienen muchas veces desconocimiento de sus derechos y de la entidad a quien deben recurrir, un elemento que incluso la propia Superintendencia de Seguridad Social ha reconocido, que muchas veces muchos trabajadores incluso no saben de cuál es su labor desde el punto de vista de la fiscalización que tiene la Superintendencia. Y segundo, porque se produce la errada calificación, porque hay problemas también en la calificación que efectúan principalmente las mutuales, que son los organismos administradores desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Indudablemente, ¿no es cierto?, que esta situación descrita ha tensado el sistema, ¿ya?, produciendo disconformidad, reclamos y desconfianza, obviamente, en el sistema, ¿ya? Desde ese punto de vista, a nuestro modo de entender, las propuestas que nosotros debemos visualizar están, a nuestro modo de ver, en tres ámbitos. El más importante es lo que tiene que ver con la institucionalidad, con la modernización. Hay que decir que en su momento la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales fue una de las más avanzadas de Latinoamérica cuando se creó el año 68, pero obviamente que los tiempos han corrido y hoy día se requiere una modernización y actualización de esta ley. Y eso para nosotros es un aspecto muy importante en la cual hemos estado trabajando, sobre todo en este último año, que es precisamente en el cual se enmarca la modificación a la Ley 16.744, que es lo que hemos denominado la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y que para nuestra alegría y de los trabajadores en general, la Presidenta de la República el próximo día jueves va a firmar el decreto que aprueba la nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde un eje esencial es la actualización de la nueva Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esto es un sistema, ¿ya?, en el cual el tema de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, esto que estamos viendo está directamente vinculado al tema de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del país. Y por tanto tenemos que verlo en su totalidad y por tanto pasa por medidas legales en primer lugar, ya que tienen que ver con esa actualización, por medidas reglamentarias, a nuestro modo de entender. Dentro de las medidas reglamentarias más importantes señalamos, ¿no es cierto?,
la actualización del Decreto Supremo número 109, el Decreto Supremo número 67 y las circulares y protocolos. Y en este sentido queremos decir, no es que estemos esperando la política para hacer cosas, sino que durante este tiempo hemos estado trabajando principalmente también en aquellas medidas de carácter administrativo, que es una protección integral que ha significado también un trabajo con la Superintendencia de Seguridad Social, en que hemos ido avanzando, por un lado, en protocolizar ciertos procedimientos, por ejemplo, desde el punto de vista de la sílice. Después podemos entregar mayores antecedentes. Ha habido todo un avance porque hoy día hay todo un protocolo que se aplica en diversas faenas y eso ha permitido un programa que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Salud que se llama Proceso de Erradicación de la Sílice, por ejemplo, ¿ya? Y en el cual hay avance bastante importante en ese sentido. Ahora, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto?, que es parte del programa de gobierno, plantea concretamente, ¿no es cierto?, que tenemos que avanzar hacia una cultura que previene y controla y reduce los riesgos laborales, ¿ya?, implementando esta política nacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo más importante es la cultura preventiva, porque lo que pasa es que la gran mayoría de los trabajadores están expuestos permanentemente al riesgo laboral, al accidente del trabajo o a la enfermedad profesional. Y si nosotros no somos capaces de tomar medidas en términos de prevenir, indudablemente también tenemos que curar, pero la idea es que lo que prime, de acuerdo a los tratados internacionales hoy día y las orientaciones que hemos trabajado en conjunto con la OIT, es una cultura preventiva para evitar, ¿no es cierto?, que en definitiva los trabajadores estén expuestos a estos riesgos laborales en ese sentido. Y es por eso que el Estado chileno, ¿no es cierto?, ya ratificó el convenio 187 de la OIT, que es el marco promocional para la seguridad y salud, que está ratificado desde el año 2012. El desafío de ese punto de vista, ¿no es cierto?, es que ningún trabajador pierda su vida producto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Y es promover la mejora continua, el desarrollo de una política de un sistema o de un programa nacional, y es concordante con una concepción del trabajo decente, de la seguridad y salud. Y en esto quiero explicarles que la política es un todo que involucra, por un lado, la política, que son los principios, por un lado, el perfil diagnóstico que estamos realizando en conjunto con un experto de la OIT, que nos va a entregar ahora en agosto, un perfil diagnóstico de todos los organismos administradores de los seguros de salud y cuál es la situación hoy día en la seguridad laboral de los trabajadores. Y a partir de ese diagnóstico, de ese perfil, una vez que ya tenemos la política, que va a ser conocida, pasamos a la tercera etapa, que es el programa, que van a ser las medidas concretas que tenemos que implementar dentro de este año y el próximo año para que la política sea realmente una realidad para los trabajadores. Ahora, ¿qué plantea concretamente esta Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue aprobada ya por el Comité de Ministros? Ya se hace cargo del problema planteado y plantea diversas medidas del punto de vista de reestructuración del sistema, las modernizaciones que deberán hacerse a la normativa en esta materia. Y en este sentido me parece importante recalcar un aspecto que es muy importante y que la OIT también ha valorado, que en Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha podido desarrollar una política con las características que se ha desarrollado la nuestra, que es que empezó con un taller que se desarrolló con la OIT. Posteriormente se desarrollaron una serie de diálogos participativos a nivel nacional, se recorrió todo el país en el desarrollo de estos talleres de diálogo tripartito, y queremos decir que estos talleres fueron muy importantes porque mucho de lo que ha estado investigando esta comisión también lo habíamos recogido a partir de estos diálogos tripartitos y hemos tratado de ir tomando medidas también para ir corrigiendo, y de ahí surgieron los protocolos, las circulares y diversas medidas que hoy día están poniéndose en práctica desde ya. En esto participó activamente también el Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha sido formado y fue formado por la Presidenta de la República, y estamos en la última fase, que es la del 4 de agosto, en el cual la Presidenta de la República tiene que dar a conocer y aprobar la política, ¿ya?
Ahora, ¿qué es importante en esto? ¿Cuáles son los principios, ¿no es cierto?, que rigen esta política, ya? Donde el tema de la universalidad y la inclusión, por ejemplo, son factores muy importantes, o sea, ningún trabajador puede quedar al margen de esta política. El desarrollo del enfoque preventivo, el poner al centro el respeto a la vida, la integridad física y psíquica de los trabajadores, el tema de la solidaridad, y en esto yo quiero señalar especialmente, hoy día que está muy en debate el tema previsional en Chile, yo quiero demostrar que este caso es una buena experiencia de lo que significa un seguro con carácter social, donde el tema de la solidaridad es muy importante, porque este es un fondo en el cual los trabajadores cotizan y en el cual se administra socialmente también desde ese punto de vista, en términos de este fondo común, ¿ya? Está la participación y diálogo social, la integralidad, la unidad y coordinación, la mejora continua, que es un aspecto muy importante, es decir, esto requiere una mejora continua desde ese punto de vista, ¿ya? Y también está la responsabilidad de la gestión de los riesgos. Ahora, los objetivos, indudablemente, de esta política es desarrollar y promover esta cultura preventiva, el perfeccionamiento del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, eso es muy importante porque hoy día la normativa que tenemos requiere una actualización, la institucionalidad fiscalizadora, que fue uno de los temas muy importantes, el hecho de que hoy día tenemos en nuestro país un conjunto de entidades que en forma dispersa fiscalizan los accidentes muchas veces, ¿ya? Y requerimos una mayor coordinación entre todas estas entidades fiscalizadoras desde ese punto de vista, promover la incorporación de la perspectiva de género, disminuir la ocurrencia de accidentes, que es lo más importante, y promover la incorporación también de los trabajadores informales a la seguridad social, que es uno de los problemas también serios que tenemos, que es la falta de protección de todos los trabajadores en este sentido. Y dentro de los ámbitos de acción, ya decíamos, el marco normativo, está la fiscalización y el control en seguridad y salud, ¿ya? La promoción, la difusión, la capacitación. Querer decirles que, por ejemplo, a partir de la política, el día 4, nosotros vamos a desarrollar un despliegue nacional como subsecretaría a lo largo de todo el país, donde los invitamos a todos ustedes que están en regiones, que nos acompañen en este proceso, donde vamos a difundir la política, vamos a hacer diálogo social para que los trabajadores conozcan esta política. Y ahí está el desarrollo de la investigación e innovación también tecnológica en seguridad y salud, en la calidad de vida, en el trabajo. Ahora, esto es bien importante, que es la responsabilidad en la ejecución de la política. Aquí hay un rol del gobierno, hay un rol de los empleadores, hay un rol de los trabajadores y también otros actores, y principalmente en este sentido señalamos la responsabilidad que tienen los organismos administradores. Y en cuanto al rol que tienen los organismos administradores, ¿no es cierto?, una de las cosas principales que señala la política es que estos organismos no perseguirán fines de lucro, si bien la ley hoy día lo dice, que no persiguen fines de lucro, pero indudablemente nos hacemos cargo que hay una crítica de que en muchos aspectos habrían actividades que podrían generar lucro, y desde ese punto de vista nosotros la política deja muy claro que estas entidades no pueden desarrollar actividades que generen lucro, ¿ya? El otorgar la asistencia técnica permanente, la vigilancia ambiental, la actividad de difusión, ¿ya? La entrega de la información oportuna y conveniente a los trabajadores, porque efectivamente uno de los problemas es que muchas veces los trabajadores desconocen cuál es un derecho en ese sentido. Y la provisión del personal suficiente y especializado para estos efectos. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de esta política? Son los trabajadores, ya sean públicos o privados, dependientes o independientes, nacionales o extranjeros, ¿ya? Los empleadores y también los estudiantes. Ahora, ¿qué está dentro del perfeccionamiento del marco normativo? La consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo. Ese es un déficit que tenemos hoy día en ámbitos constitucionales, desde el punto de vista del carácter que debe tener este derecho como un derecho fundamental específico de los trabajadores, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
La ratificación del convenio número 155 de la OIT, que no se encuentra ratificado, ¿ya?, que es sobre seguridad y salud de los trabajadores. Esto se puso al centro también a partir de lo que fue el accidente de la mina San José. Todavía no logramos que sea ratificado. Está la elaboración de una ley de seguridad y salud en el trabajo, porque nosotros creemos que una cosa es el seguro y otra cosa es la ley sobre seguridad y salud en el trabajo, que son distintos, porque en definitiva la ley tiene que ver con los principios y con los elementos más generales. Y está la modernización de la ley 16.744, lo principal, ¿no es cierto?, que es la eliminación de la distinción entre obrero y empleado, ¿ya?, el tema de los gobiernos corporativos de las mutualidades, que también está planteado, ¿ya?, y dentro de este perfeccionamiento del marco regulatorio, nosotros creemos que hay una propuesta que a nuestro modo de entender es muy importante, que es la propuesta de una Comisión Nacional de Calificación y Evaluación de Incapacidades Temporales y Permanentes, que se propone crear, que tendrá como objetivo mejorar el reconocimiento, calificación y evaluación de las incapacidades derivadas de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, procurando la creación de una instancia de evaluación y reconocimiento de carácter uniforme, técnico, con el fin de minimizar los tiempos de revisión administrativa y una pronta y adecuada conclusión de los casos. Prevenir también el subregistro y subnotificación, eliminando el carácter de juez y parte, porque en la medida, ¿no es cierto?, que haya una instancia independiente de los organismos administradores que sea la califique, porque ahí esto pretende resolver dos problemas. Uno, esto de ser juez y parte, y otro problema que se da es la dispersión de instancias que califican la invalidez, que es uno de los problemas principales que tenemos desde el punto de vista previsional, y que afecta e indudablemente tiene que ver un poco con esto de ir de Herodes a Pilato y de distintos lados por parte de los afectados. Y por otro lado, para lo anterior se establece la necesidad de contar con las regulaciones necesarias para la correcta calificación de accidentes y enfermedades, que es uno de los problemas principales que tenemos. Y también dentro del perfeccionamiento del marco regulatorio se señala la necesidad de actualizar la definición del concepto de enfermedad profesional, que está contenida en el artículo 7º de la ley 16.744, que es uno de los temas que se ha abordado mucho en términos de esta relación de causalidad. Creemos que en eso los protocolos que ha establecido, por ejemplo, últimamente una circular de la Superintendencia de Seguridad Social, ha ido ayudando, porque, por ejemplo, permite despejar que cuando una enfermedad claramente no es laboral, qué sé yo, alguien que está con amigdalitis o con... O sea, no sea necesario seguir todo este procedimiento, por ejemplo, ¿ya? Está planteado el listado de enfermedades profesionales, incluido en el Decreto Supremo 109, teniendo en cuenta la recomendación 194 de la OIT y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Ahora, dentro de las medidas administrativas que son más inmediatas y que dependen de la posibilidad de una implementación más inmediata, está de implementar la especialidad de medicina del trabajo. Esa es una carencia importante del sistema y en ese sentido podemos decir que ya había un avance en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, ha creado la especialidad ahora de medicina del trabajo, lo cual va a ser tremendamente importante porque hay mucha carencia de especialistas en este ámbito, ¿ya? Después está aumentar profesionales expertos en estudio de puestos de trabajo, que ese es un problema permanente que tenemos, por ejemplo, para la calificación del trabajo pesado y otra serie de situaciones también. Exigir buenas y completas historias laborales, ya en este sentido los trabajadores. Crear un sistema de información centralizado con historias laborales y médicas que considere la alta rotación laboral. Crear un sistema que asegure que organismos administradores como los servicios de salud públicos detecten, registren y deriven a evaluación médico-legal las posibles enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Estudio del Decreto Supremo número 67 que aprueba aplicación de artículos 15 y 16 de la Ley sobre exención, rebaje. ¿Qué pasa ahí? Una de las cosas también que es problemática en el sistema que dice relación con esta norma, que es este incentivo perverso, en términos que como opera como seguro, ya
Cuando hay una mayor tasa de accidentabilidad, indudablemente sube la prima del seguro y obviamente lleva a que las empresas no les interese obviamente aumentar su tasa de accidentabilidad y ahí se produce el fenómeno, ¿no es cierto?, de la subnotificación, porque el sistema ni siquiera alcanza a registrar este tipo de patología o accidentes porque sencillamente no se denuncian, ¿ya? O a veces se le dice al trabajador, no, mira, arreglémonos de otra manera, etcétera, etcétera, y puede, ese es un tema que hay que estudiarlo. Obviamente hay distintas experiencias internacionales sobre esos temas. Está el tema de las sanciones a los empleadores por la subdeclaración o el ocultamiento de accidentes y enfermedades profesionales. O sea, hoy día existe una sanción que son multas. Pero como pasa en todo el ámbito laboral, obviamente las multas muchas veces se consideran que no son suficientes, se paga la multa y no se resuelve el problema. Entonces hay que ver, estudiar sanciones más efectivas desde ese punto de vista para esos efectos, ¿ya? ¿Qué avances desde el punto de vista administrativo tenemos concretamente? Bueno, tenemos una circular 3236 de la Superintendencia de Seguridad Social, que es muy reciente, 8 de julio del 2011, que regula el otorgamiento de incentivos para promover la afiliación y la mantención de entidades empleadoras. Este es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mantención de las empresas en las entidades, o sea, la entidad empleadora dentro de los organismos administradores, ¿ya? Y a veces hay incentivos para este tipo, ¿ya? La circular número 3240, ¿ya?, que imparte instrucciones sobre medidas de transparencia que las mutualidades empleadores de la ley deben adoptar también para conocimiento de los trabajadores y respecto a las actividades que desarrollan. Y la circular 3241, que es una de las más importantes, que instruye a los organismos administradores del seguro de la ley sobre el protocolo de normas de calificación del origen de las enfermedades denunciadas como profesionales y que reemplaza otra circular anterior que en primer lugar hoy día le exige a los organismos administradores, por ejemplo, para la determinación de enfermedades de carácter mental, que tengan los psiquiatras, los especialistas necesarios para poder determinar. También se descartan, como decía, todas estas enfermedades que no son laborales y que no necesitan someterse a todo el procedimiento y que claramente se puedan descartar y que no tiene ningún sentido que puedan pasar por todo el procedimiento que significa su calificación, ¿ya? Ahora, bueno, estas son algunas propuestas que estimamos que contribuyan a dar solución a los aspectos que esta comisión investiga y mejorar la confianza de todos los actores involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Julia Urquieta, subsecretaria de Previsión Social. Y quisiéramos darle la palabra, ¿no es cierto?, a la señora Yanet Vega, directora de FONASA. Señora Yanet. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, por su intermedio, agradecer la invitación a FONASA para presentar algunas de las propuestas específicas que nosotros tenemos y quisiéramos decir que hemos seguido con mucha atención el desarrollo de esta comisión y nos parece que el diagnóstico a esta altura ya es bastante común y las propuestas yo diría que también. Me encantó escuchar a la subsecretaria porque muchas de las cosas que se están planteando son efectivamente las mismas que vamos a plantear nosotros. Bueno, y lo primero quisiera partir por la visión. Nosotros creemos que efectivamente la salud de los trabajadores es tremendamente importante en un país. El tener trabajadores sanos no solamente significa que estén sanos desde el punto de vista médico, sino también significa tener personas productivas que aportan al crecimiento económico del país. Hay una paradoja, si vuelve atrás por favor, hay una paradoja de la que nosotros llamamos la paradoja de la equidad, que consiste en que el empleo, aunque tiene riesgo, es la única fuente que asegura el acceso a los satisfactores básicos de la mayoría de la población. Y por ello, el eventual daño es siempre secundario en relación a la prioridad que tiene el empleo, y eso lo vivimos día a día. Y dado que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales son prevenibles, su persistencia de alguna manera significa que la sociedad subvalora el aporte de los trabajadores a la creación de riqueza en una sociedad.
Nosotros también creemos que el sistema público tiene que ser garante de que en los países se respeten las condiciones de salud y trabajo de todas las personas. Como ustedes saben y como la subsecretaria bien dijo, hubo una serie de coloquios al respecto. Nosotros hicimos una serie de coloquios en el Ministerio de Salud, en los cuales participaron más de 600 personas y 368 organizaciones de trabajadores, empleadores y academia. Y la síntesis general es muy similar a lo que aquí se ha encontrado. En primer lugar, que hay falta de reconocimiento y un elevado rechazo de las enfermedades principalmente musculoesqueléticas y de salud mental, que tienen que ver en parte con esta definición que es un poquito antigua, que hace que tiene que haber una relación causa-efecto directa, y eso no es tan fácil de establecer, sobre todo en las enfermedades de tipo ocupacional. También que hay una insuficiente calidad y cantidad de prestaciones médicas fundamentalmente preventivas de las mutuales, pero que además el hecho de que las mutuales estén atendiendo no solamente temas relacionados con la ocupación, sino que también atendiendo enfermedades comunes genera un problema. Hay deficiencias de la calificación de enfermedad profesional en las mutuales con PIN, Suceso y Comere, y eso fundamentalmente porque no se ha actualizado efectivamente la normativa. La ley 16744 que dificulta el reconocimiento de las enfermedades. También hay bastante consenso en que las condiciones de trabajo precario con inseguridad en el empleo, subcontratación y polifuncionalidad son factores de riesgo, en particular de enfermedades de salud mental en los trabajadores y trabajadoras. También hay consenso de que en general, dado los incentivos perversos, muchas veces hay ocultamiento de la enfermedad y accidente del trabajo en la empresa, y que, por cierto, falta mayor fiscalización a las mutualidades, en particular en el ámbito de acciones preventivas. Lo otro importante es que claramente nosotros tenemos que revisar la calificación de enfermedades profesionales y el artículo 77 bis, y que las normas actuales, incluyendo la ley 16744, están fundamentalmente en la lógica de prevención y tratamiento de los accidentes y no de las enfermedades ocupacionales. Y esto es muy importante porque las enfermedades ocupacionales tienen un periodo de latencia, muchas veces las personas están expuestas y 20 años después se produce la enfermedad. Una anécdota muy dolorosa. Nosotros tenemos en este momento una de nuestras trabajadoras en FONASA hospitalizada por un mesotelioma. Y ese mesotelioma, cuando uno empieza a mirar que uno es cáncer de pulmón, resulta que su padre murió de un mesotelioma, su hermana tiene un cáncer en este momento y ella. Y los tres vivían en una población pizarreño, alrededor de Pizarreño, y los tres, por lo tanto, los tres tienen una enfermedad ocupacional que nunca fue reconocida, digamos. También es importante que tenemos que, por cierto, mejorar todo lo que son condiciones de trabajo y empleo, cambiar la definición de enfermedad, ampliándola, fiscalizar a las mutuales las actividades que realizan, etcétera. La siguiente. Sí. Y por cierto, mejorar, y esto es un debe en el sector salud, el mejorar la pesquisa de las enfermedades de fuente ocupacional, tanto en nuestros establecimientos de atención primaria como en nuestros hospitales. Esta diapositiva es extraordinariamente importante, porque fíjense ustedes que el 74% de los trabajadores del país que tienen cobertura por la ley 16744 son trabajadores que están afiliados al FONASA. Y el 84% de los trabajadores protegidos por el seguro de la ley pertenecen a empresas adheridas mutuales. Y cuando uno mira el lugar de atención de las personas según empleo, lo que fundamentalmente se encuentra en que mayoritariamente las personas están siendo atendidas en los establecimientos de salud de la red asistencial. Y esto es con respecto a los accidentes y también con respecto a algunas de las patologías que pueden ser efectivamente enfermedades de tipo ocupacional. La siguiente.
Los trabajadores de FONASA, por cierto, que son los trabajadores probablemente más vulnerables, en general son trabajadores que tienen ingresos menores a 350.000 pesos, que trabajan en el sector servicios, comercio y construcción, este último con gran riesgo, en particular riesgo de accidentes del trabajo, pero además nosotros tenemos el 93% de los trabajadores del sector agrícola que tienen gran exposición en general a pesticidas, el 82% de la construcción y el 78% de comercio. Tenemos 2/3 de las mujeres que están cubiertas por la ley. Y cuando uno mira las licencias médicas de los trabajadores que cotizan en FONASA, tenemos que hay un 23% de estas licencias médicas que corresponden a salud mental, y cuando uno mira el interior de estas licencias médicas, la gran mayoría corresponden a mujeres jóvenes entre 25 y 34 años, mujeres en las cuales en general están sujetas a empleo precario y a múltiples cambios de empleo y que laboran en servicio, habitualmente empresas externas subcontratadas, por ejemplo, del tipo call center. Por lo tanto, al menos un porcentaje de esas nosotros tenemos cierto grado de certeza que corresponden realmente a licencias médicas ocupacionales que han sido catalogadas como curativas. Pero además, el 23% de las licencias médicas corresponden a enfermedades osteomusculares. La siguiente. Bueno, esto solo para mostrar que efectivamente nosotros tenemos algunas cosas específicas, 3 ámbitos específicos que hacen que en realidad el seguro esté subutilizado. En primer lugar, como ya dijo la subsecretaria, tenemos un problema de subdiagnóstico en aquellos establecimientos de atención de salud, ambos, en establecimientos que tienen que ver con las mutuales y también en los establecimientos públicos. En segundo lugar, también tenemos que hay una subdeclaración de las enfermedades ocupacionales y de los accidentes del trabajo, fundamentalmente por los empleadores, que tiene que ver con que los incentivos son un poco perversos y por lo tanto, dado que funciona como seguro, de repente es mejor solucionar el problema de otra manera antes que aumente la prima de esa empresa. Y en tercer lugar, también hay un porcentaje de rechazo que no necesariamente a nuestro juicio está siempre justificado con respecto a lo que ocurre con la ley. La siguiente. Entonces, nosotros como FONASA creemos que hay que plantear algunas propuestas que abordan 3 aspectos. Abordar los problemas de acceso, de dificultad diagnóstica y también los problemas de desconocimiento de la magnitud. Varias de estas propuestas son propuestas que ya hizo la subsecretaria y que se enmarcan fundamentalmente en el ámbito de la política nacional, que tal como ella dijo, va a ser promulgada el próximo 4 de agosto por la Presidenta de la República. Pero al interior de esta política, a nosotros nos parecen que hay acciones que son claves. La primera es normar que los excedentes de las mutualidades se orienten principalmente a acciones preventivas. Y no solo a inversiones en infraestructura clínica, nosotros creemos que tiene que haber un cambio en el enfoque hacia generar acciones claras que sean preventivas y de pesquisa precoz. Y que más que generar infraestructura para la atención curativa, hay que cambiar el foco hacia una mirada más preventiva. En segundo lugar, por cierto, modificar el DS número 67, que tiene que ver con cambiar el foco de este incentivo perverso de la tasa de siniestralidad hacia uno que sea realmente preventivo, que no haga que exista el subregistro. Luego, a nosotros nos parece que reincorporar el aporte por parte de las mutualidades al Estado para acciones de inspección y prevención sería bastante importante. Actualmente les recuerdo que solo aporta el ISL para esto y no las mutualidades. Exigir que se implementen programas de vigilancia epidemiológica de ambiente y personas por parte de ambos organismos administradores y algo que ya también dijo la subsecretaria, que es eliminar la diferenciación obrero-empleado que rige para los trabajadores de empresas adheridas al ISL, porque hace que haya una diferencia de acceso que a nuestro juicio es totalmente inequitativa. Con respecto al artículo 77 bis y la actualización de la circular 2229, a nosotros nos parece que aún hay que avanzar fundamentalmente en los ámbitos de definición de las competencias entre las distintas instituciones de seguridad social en materia de salud común y laboral. Luego,
que tenemos que acotar los plazos para el estudio y calificación de origen laboral y que estos plazos, por cierto, tienen que ser menores en el caso de los accidentes del trabajo. El periodo de estudio de una probable enfermedad profesional debe estar protocolizado. En esto, efectivamente, el suceso ya ha tenido avances importantes. Lo otro que a nosotros nos parece que es bien importante es cambiar el peso de la prueba. A nosotros nos parece que frente al rechazo de una licencia médica tipo 5 o 6 por parte de una mutualidad, esta sea la responsable de demostrar que esa enfermedad o accidente es de origen común y no al revés. Y luego que frente al rechazo de una atención médica por calificación como no laboral por parte de una mutualidad, esto es responsable de demostrar que esa enfermedad o accidente es de origen común. La siguiente. Con respecto a otras propuestas que a nosotros nos parecen importantes, bueno, la primera también ya fue dicha por la subsecretaria, que se cambie la definición de enfermedad profesional, se modernice de acuerdo a la definición del Comité Mixto OMS-OIT del año 1990, reiterado por la OIT el año 2010, que básicamente agrega dos cosas. La primera es que una enfermedad, para calificar como enfermedad profesional hay que tener en cuenta la base epidemiológica. Esto es súper fácil de entender. Si uno tiene un trabajador que presenta una enfermedad en una industria que está, por ejemplo, sujeta a asbesto y presenta un cáncer pulmonar, evidentemente que ese cáncer pulmonar hay que mirarlo en ese contexto para ver y hacer un estudio mucho más exhaustivo si es ocupacional o no. Y lo otro, de la misma manera, tener en cuenta los factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. El ejemplo que dio la subsecretaria, por ejemplo, si uno tiene una persona que está sujeta a un ruido constante, ese sin duda que es un factor de riesgo. Por lo tanto, una sordera, uno tendería a calificarle ocupacional a menos que se muestre lo contrario y no como una sordera porque está más viejo, digamos. Luego, revisar la pertinencia de la atención de los trabajadores en patología común en centros médicos de mutualidades. A nosotros nos parece que las mutualidades fueron creadas con un propósito bastante claro en la ley y que no corresponde que estén atendiendo patología de origen común. También, como dijo la subsecretaria, a nosotros nos parece que hay que crear un organismo autónomo de Contraloría Médica, que puede ser la Comisión Nacional que se está en este momento planteando. Y creemos que, de la misma manera como aplicamos encuestas nacionales de salud, que son seriadas y periódicos, encuestas que tienen que ver con consumo específico, y de drogas, por ejemplo, tenemos que ser capaces de tener una encuesta periódica de empleo, trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores. Solo mostrarles que en términos de mejorar la pesquisa ocupacional, nosotros creemos que hay dos acciones que son fundamentales. La primera es que tenemos que tener un listado claro de enfermedades que tienen que ser consideradas ocupacionales a menos que se muestre lo contrario. Eso existe en muchos países del mundo. Esas son enfermedades que en general el criterio de corte es que más del 90% de esas enfermedades se deben a enfermedades ocupacionales, a origen ocupacional, y que en ese caso lo que corresponde es que hay que instruir la notificación obligatoria de esas enfermedades y por cierto, los accidentes del trabajo. Nosotros teníamos un sistema de notificación de sucesos centinela y ese sistema fue discontinuado. A nosotros nos parece que eso hay que reincorporarlo e impulsar efectivamente que haya una red de redes centinelas que nos permita efectivamente mejorar la pesquisa. Solo un ejemplo, en Navarra, España, hay una red de sucesos centinela, hay algunos de los ejemplos de enfermedades que se supone que son ocupacionales y hay, de la misma manera que aquí vigilamos la cobertura de vacunación, la tasa de prevalencia de la influenza H1N1 o etcétera, se monitorea la prevalencia de enfermedades centinelas que son habitualmente ocupacionales. La siguiente. Por lo tanto, creemos que efectivamente tenemos que avanzar en crear esa lista, que tenemos que efectivamente generar las condiciones para la notificación obligatoria y que tenemos que implementar en cada servicio de salud un modelo mejor de pesquisa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Nosotros en este momento tenemos una red asistencial de salud con alta cobertura y distribuida territorialmente, con una muy gran expansión de infraestructura y con recursos humanos bastante calificados cuando uno lo mira comparado con la mayoría de los países, por lo menos de ingresos medios. Esta atención atiende a los trabajadores que laboran en su jurisdicción, y a nosotros nos parece que la inserción de la salud ocupacional en la red asistencial de salud da una permanencia y capacidad de respuesta en el tiempo. Es cierto que es difícil diagnosticar una enfermedad ocupacional muchas veces, pero es más difícil si es que nuestros doctores ni siquiera le preguntan a cada uno de los pacientes en qué trabaja, como parte de la anamnesis, y además le pregunta si usted trabaja en esto, usted cree que ha estado expuesto a A, B o C. Entonces, eso que es algo bastante sencillo de hacer, tenemos que implementarlo y darle la importancia que se requiere. Nosotros creemos que al hacer esto, además de tener esta notificación obligatoria, podemos efectivamente fortalecer y perfeccionar un sistema que ya existe, pero que en la práctica es como leche muerta, porque este sistema, dado que no se pesquisa ni se notifica, no es adecuado, que es el Sistema Nacional de Salud Ocupacional, que de hecho existe, está totalmente listo y existe en toda la red. Así que, finalmente, nosotros creemos que en el ámbito de actualizar la legislación y normativa existente en materia de seguridad, salud y calidad de vida en el trabajo, hay consenso actualmente entre los trabajadores, empleadores, y técnicos y académicos respecto de la necesidad de actualizar la ley 16744 y sus reglamentos también, sin que esto signifique una mayor privatización del sistema. Hay consenso en que hay que tener más control sobre la mutualidad y un énfasis preventivo en las empresas para que éstas adopten mejores medidas de prevención en la fuente de origen del peligro y en las condiciones de empleo que efectivamente pueden estar enfermando a las personas, incluyendo empleo precario, subcontratación, riesgos químicos, etcétera. Y también nos parece que hay consenso de incorporar la responsabilidad penal en el caso de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Presidenta. No, muchas gracias, doctora Vega. Ofrezco la palabra, diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a las invitadas y expositoras. Y mi pregunta primera va fundamentalmente a la subsecretaria. En la penúltima diapositiva, ella habla de la circular número 3241, que es fresquita, es del 27 de julio, la semana pasada, y que instruye a los organismos administradores sobre el protocolo de normas de calificación del origen, reemplaza y deroga la circular 3167 del 2015. Nosotros tuvimos una presentación de esa circular en abril por parte de la biblioteca del Congreso, y varios expositores nos hicieron ver como que casi la solución o muchas de las soluciones estaban en esta circular. Entonces, que aparezca mencionada una circular que la deroga en 4 párrafos respecto de todo lo que nosotros sabíamos de la anterior, a mí me gustaría entender por qué fue derogada y qué cosas mejores tiene esta nueva. Así que quiero plantearlo como una pregunta para la comisión. Muchas gracias, Presidente. ¿Algún otro diputado que quisiera hacer uso de la palabra? ¿Sí? Diputado Melero. Sí, Presidente, gracias. Estaba leyendo y escuchando las propuestas que ha hecho tanto la subsecretaría como la directora de FONASA, y no las vislumbro, pero quizás no las encuentro o no las hicieron, pero tiene que ver con el hecho de que una importante cantidad de trabajadores, por distintas razones, termina yendo al lugar equivocado, ¿no? En vez de ir a FONASA o a la ISAPRE, pero en vez de ir a la Mutual, termina yendo a FONASA o a la ISAPRE. Y claro,
con justa razón, tanto las ISAPRES como FONASA reclaman, aquí me llegan pacientes que no me corresponden y que debieran de estar cubiertos por la ley de accidentes del trabajo. La pregunta es, Presidenta, ¿qué grado de acción formal ejerce FONASA sobre sus cotizantes advirtiéndoles este tema? Igual cosa para las ISAPRES. Porque usted lee los contratos de prestaciones de salud y en ninguna parte se le dice al trabajador, primero, que tiene una ley de accidente del trabajo, que si el accidente ocurre en el trabajo o en el trayecto debe concurrir a esa ley y no a los servicios que corresponden. Entonces, yo echo de menos también, esta es la pregunta que le quería hacer yo el otro día al presidente de la Asociación de ISAPRES, que estuvo acá, Rafael, pero está la otra gran prestadora de salud que es FONASA, y preguntarle si no consideran también importante. Ellos insisten mucho en una acción preventiva sobre las mutuales, pero echo de menos una acción preventiva de los prestadores de salud, tanto FONASA como la ISAPRES, respecto a sus trabajadores, en términos formales. Porque estoy seguro que si a los trabajadores se les dijera, o en la cláusula del contrato que se firma, de que, en fin, este tipo de situaciones deben de ir a donde corresponden, tendríamos probablemente una baja en esta dirección. Entonces, yo no sé si esta propuesta de mejorar la pesquisa ocupacional, en fin, está un poco enmarcada en eso, o qué le parece, digamos, la necesidad también de poner el énfasis de la prevención en el prestador no mutual, que solamente poner el peso de la prueba en la mutual, en tener que encargarse de determinar si es accidente laboral o no. Lo segundo, quiero preguntarle a la subsecretaria, por su intermedio, la señora Julia Urquieta, ¿qué nivel de fiscalización hay sobre el tipo de convenios que contraen especialmente el Instituto de Seguro del Trabajo con prestadores privados? A mí me gustaría, presidente, que pudiéramos desde la Comisión pedirle al IST que nos hiciera llegar todos los convenios que tiene con clínicas privadas para la prestación de los servicios. ¿Qué formalidad hay en ese procedimiento? Si es por licitación, si es bajo qué forma, porque también muchas veces puede haber ahí algún grado de filtración de recursos o de procedimientos que también terminan afectando el objetivo de que los trabajadores terminen donde corresponden y no en un lugar inadecuado. Esas dos preguntas por el momento. Gracias, presidente. Bien. Antes de ofrecer la palabra al diputado Arriagada, ¿les parece entonces poder oficiar relación a los convenios? ¿Sí? Ok. Diputado Arriagada. Se repitió. Sí, no, un comentario. A ver, valorar ambas exposiciones, ¿eh? Pero a veces me queda la sensación, no necesariamente ustedes, pero creo que somos en general, quienes participamos del mundo público, somos tan grandilocuentes en términos de determinar derechos constitucionales, perspectivas de género, y echo de menos algo tan simple que lo hemos tocado y a partir, ¿no es cierto?, de las exposiciones de los trabajadores, hasta qué punto cada trabajador, y particularmente no los que están vinculados a las grandes empresas, hasta qué punto ese trabajador tiene información clara, una cartilla precisa, porque a veces estamos todos de acuerdo en montones de acciones concretas, pero yo lo que no veo es que un trabajador recibe una cartilla precisa, concreta, en la cual pueda él saber a qué atenerse o cuándo un accidente del trabajo por parte del empleador no puede ser derivado o disimulado o escondido, y cuándo también un trabajador no puede pasar la mula del accidente laboral del día domingo en la pichanga. Y por eso mi sensación a veces es que somos tan grandilocuentes, y me incluyo, cuando a veces las medidas de prevención, de conocimiento, están tan enmarcadas en poder informar y garantizar esa información
precisa y clara a cada trabajador en cuanto incluso pudiese ser un suplemento obligatorio de su contrato en términos didácticos. Creo que mientras no tengamos eso, lo demás vamos a estar siempre orientados a un subgrupo que probablemente son aquellos trabajadores que tienen más conciencia de sus derechos y de sus fórmulas. Y hay un conjunto importante de trabajadores excluidos a partir de su propia desinformación, de la falta de acceso a información didáctica y clara, el cómo abordar los temas tanto de prevención como en la ocurrencia de un evento de accidente, cuáles son sus posibilidades y para evitar cualquier tipo de confusiones. Yo valoro el que se vayan a realizar modificaciones en términos de los sujetos que determinan y deciden, pero también hemos recibido opiniones y de alguna manera opiniones en términos de experiencias, del cómo incluso aquellos trabajadores que reclaman el suceso vuelven mayoritariamente a ratificar, ¿no es cierto?, los dictámenes de las entidades que de alguna manera califican en términos primarios respecto de aquellos que incluso a veces planteaba la misma subsecretaria, hay muchos trabajadores que no reclaman inconscientes de sus propios derechos. Por eso decía lo primero, que la gente no sabe, y como no saben a veces los que reclaman no obtienen a veces lo que esperan, pero aquellos que no reclaman probablemente yo sé que sienten esa frustración y al final se le echa la culpa al sistema. Eso no sacamos nada con garantizar constitucionalmente y apelar a cuestiones de género. Creo que esos son al final por parte de nosotros mismos. Hay mucho discurso y poco de concreto. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. Yo quiero primero sumarme al agradecimiento de las dos exposiciones. Yo creo que sin duda hemos llegado, yo diría, a casi un 80% de consenso de las cosas que tenemos que mejorar en el sistema. Y además parte, yo creo que lo que hemos conversado aquí, ustedes lo han transmitido y sistematizado muy bien en las presentaciones. A mí Esta es una ley muy antigua, ¿no es cierto?, que viene del año 68 y que tenía un espíritu muy, sin duda, tremendo y que, como bien dijo la subsecretaria, es una de las leyes, yo diría en términos de América Latina, más progresistas, ¿no es cierto?, en términos de salud. Sin embargo, cuando estuvo aquí el superintendente, lo que planteaba era precisamente que se fue mercantilizando esto y que pasó a ser un seguro, un seguro en el sentido de un seguro cualquiera, más que un seguro de salud. Los médicos, algunos que estuvieron aquí también plantearon lo mismo y lo dijeron hasta en un minuto, que cuando llegaron los ingenieros comerciales, alguno dijo así, que se empezó como a desdibujar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los seguros. Y el superintendente, incluso pedimos aclarar, ¿no es cierto?, a través de un oficio, esas palabras, diciendo, bueno, que se había perdido todo el sentido del seguro y que era un seguro como cualquier otro, pero que no tenía que ver con el espíritu que tenía la ley el año 68. A mí hay varias cosas que me preocupan. Primero, saber cuándo vamos a tener estas modificaciones, porque yo creo que si hay algo que nos complica es la urgencia. Hoy día tenemos a trabajadores que están esperando y cómo uno es lo que tiene que ver con las leyes que tenemos que modificar, ¿no es cierto?, cosas que tenemos que ratificar también en el Congreso, pero ¿cuándo vamos a tener estas modificaciones que son tan necesarias y tan urgentes y que yo creo que hoy día hay consenso en el Ejecutivo como también yo creo que de parte de los parlamentarios, por lo menos que estamos en esta comisión, las cosas que hay que rectificar? ¿Cuándo? Lo segundo es que, si ustedes me permiten, lo de juez y parte y tener una instancia, ¿no es cierto?, que pudiera calificar que fuera externa. A mí lo que me preocupa es que tenemos instancias externas, como el COMPIN, como la Suceso, pero de verdad es que no vemos que exista esa separación o esa neutralidad. Entonces a mí me interesaría que ustedes pudieran también hablar de las inhabilidades aquí. O sea, no es posible que tengamos un médico que trabaje 15 años en un lado, después se vaya al COMPIN, después se vaya a la Suceso. Entonces tenemos demasiado, yo diría, un sistema que está entrecruzado y que
que está muy entrecruzado y que no nos permite tener. Entonces a mí me preocupa que haya y que tengamos los mismos vicios que hoy día al parecer tenemos. Los otros, a mí si hay algo que propusieron aquí las administradoras que a mí me pareció interesante, ellos tienen una capacidad ociosa tremenda, tienen una capacidad ociosa tremenda y lo que plantea la directora FONASA de normar lo que tiene que ver con los excedentes de las mutualidades. Nosotros deberíamos saber exactamente cuánto se gasta. Se lo pedimos a la Suceso, creo que lo envió. ¿Cuánto hoy día ellos invierten, cuánto gastan y qué es lo que hacen en prevención? Porque esta es plata, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Esta es plata de los trabajadores. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una infraestructura ociosa. Bueno, y si lo vemos sistémicamente, entonces, ¿por qué no utilizar esa infraestructura ociosa para los propios dueños del seguro? Pero quizás no pensando, ¿no es cierto?, quizás no pensando en enfermedades laborales o en accidentes del trabajo. Porque son esos propios trabajadores que van al sistema público, ¿no es cierto?, y que no existe la capacidad muchas veces de atención. Entonces, ¿por qué no mirar esto también sistémicamente? ¿Y dónde están esos excedentes? O sea, no puede ser que tengamos un hospital al lado, ¿no es cierto?, con camas desocupadas, con doctores de especialidad desocupados y, entre comillas, también derivándolos, ¿no es cierto?, al sistema público y no está la atención pertinente. Sí, yo creo que también eso tenemos que mirar y mirar los excedentes. O sea, a lo mejor deberíamos incluso bajar muchas pólizas o sencillamente usar lo que está como excedente en las enfermedades comunes. Sí, solo eso y esperar, ¿no es cierto?, la ratificación del convenio 155 de la OIT, que también es fundamental, y ojalá que nos pudieran ayudar eso. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, algunas de las propuestas que queremos hacer. Diputado Arriaga. Felicitaciones, sobre todo de la subsecretaría, porque anuncia buenas noticias. Cosas que tendrán que traducirse en ley, pero son buenos propósitos. Y lo de FONASA, que ratifica el origen del que dio lugar a esta comisión. Sin embargo, lo que más importa es este tema de los gobiernos corporativos, porque esta ley, que tiene mucho sentido y una institución que tiene mucho valor, cuando se le mete el factor negocio, lucro, se termina desnaturalizando y se van buscando fórmulas en las cuales fusionamos hospitales. Es decir, uno viene con la tendencia de reducir costos y por otra vía que no es el eje de la ley, que la califica como una institución social sin fines de lucro, los cuerpos, estos brazos de pulpo que se le van creando en la lógica del mercado, en la que va desnaturalizando el sentido de las mutuales. Entonces, toda esta declaración de buenas intenciones, de prevención de riesgo, de prevención de accidentes, de cultura laboral, no es tal. No es tal porque dentro de lo que se desnaturaliza, acá tuvimos efectivamente una comisión muy respetable de médicos, pero que estaban directamente asociados con las propias instituciones, que les interesa tener una cultura que quede claro cómo califico aquello que es de origen común o de origen profesional o laboral. ¿Ya? Yo, Presidenta, estuve a raíz de la Comisión Investigadora del Sename en un centro del Sename de San Bernardo que llevan más de 50 días en huelga, y me contaban que 2 trabajadores que fueron agredidos hace un tiempo atrás no calificaron la categoría de atención en las mutuales. Era un hecho delictual. No es un hecho de que se pudiera considerar como accidente laboral. Yo pedí los antecedentes, me lo están enviando, lo voy a agregar a la comisión. ¿Ya? Y terminaron siendo atendidos en cualquier parte del sector público y no donde corresponde. No se consideró esa figura. El trabajador de trato directo con jóvenes en riesgo, si termina siendo apuñalado, no está dentro de la categoría de enfermedades. ¿Cómo se origina? ¿Eso es una enfermedad? ¿Cómo se califica? Y en esos vacíos
las mutuales ejercen determinados derechos, ¿no? Entonces, lo más importante en esta etapa va a ser el tema de los gobiernos corporativos. ¿Cómo voy disminuyendo costos? ¿Cómo voy creando figuras que me permiten, bajo el lema de mejorar la gestión? En realidad lo que estoy haciendo vulgarmente es sacándome el pillo. Y por eso tenemos esta enorme cantidad de trabajadores que no son atendidos por quienes ellos, de su salario y con el aporte del Estado, han recibido para recibir una justa atención, y así no ha ocurrido. Pueden decir así, eso no es la regla. Eso que dice el diputado Regada no es la regla. Pero acá hemos tenido numerosas y notables excepciones entonces de presentación de distintas categorías, desde las enfermedades que culminaron declarándose una vez que dejaron de ser trabajadores, aquí lo escuchamos, ¿ya? En fin, particularmente vinculado a la minería. Y yo diría que el otro tema que va a ser importante observar, tanto en las conclusiones nuestras como en lo que la iniciativa del Gobierno, está el tema de la fiscalización. El tema de la fiscalización es clave, ¿ya? Yo no sé cómo vincularlo al Ministerio del Trabajo, porque vuelvo a reiterar, estuvimos nosotros, aquí hay 2 diputados que estuvieron presentes, en Iquique, y recibimos en audiencia a trabajadores de la minería, de la parte alta de Iquique, ¿no? Entonces nos señalaban ellos, por ejemplo, que no contaban con un vehículo que los transportara un trabajador accidentado hasta largas horas después, o simplemente hay cosas que simplemente no se atienden. Que no existen esas instalaciones mínimas, de exigencia mínima, en esos lugares, y escuchamos a los sindicatos. ¿Ya? En una reunión formal de la Comisión de Derechos Humanos nos expresaron, mire, esto pasa en nuestra mina, esta es la mina, este accidente ocurrió al día, no tuvimos la posibilidad de bajar hasta 12 horas después, porque si un trabajador accidentado arriba en las minas, sufre la misma categoría que trasladar la correspondencia, trasladar el trámite bancario, todo. Está dentro de la misma categoría. O sea, es un solo vehículo que baja y el trabajador tiene la misma categoría del paquete de documentos, de todo, ¿me entiende? Y eso no deja de sorprender, y claramente es una situación que tiene que ver con la fiscalización. Gracias, presidenta. Ofrezco la palabra. Diputado Melero. Surgen algunas consultas producto de las intervenciones posteriores a la primera que hice, presidente. Lo mencionó usted, presidenta, pero de alguna manera también nuestros invitados, este tema de la infraestructura ociosa de parte de las mutuales. Yo entiendo que hay y han habido esfuerzos de parte de las mutuales, y entiendo que también de parte del Ministerio, de buscar convenios para la buena ocupación de la infraestructura, como lo tiene por lo demás el MinSal con numerosas clínicas privadas del país, especialmente a propósito de la ley del auge. El 80%, por ejemplo, de las diálisis de insuficiencia real la hace el sector privado. Y miraban estos días, presidenta, con el virus inicial y otros, se coparon cientos de camas de clínicas privadas atendiendo a pacientes del sistema público para poder atender esto. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuántos convenios tiene hoy día el Ministerio de Salud con las mutuales para, entre comillas, aprovechar esa infraestructura, entre comillas también digo ociosa, porque no sé si el Ministerio de Salud ha sido lo suficientemente proactivo en tener y buscar las mejores condiciones para eso, y si la directora Alfonaza nos pudiera ilustrar si está en conocimiento de esto y si no, poder requerirlo, porque quizás la ociosidad de la infraestructura, presidenta, es más bien un problema de gestión que de mala disposición. Y yo quisiera ocultar sobre esa variable, porque muchos de los principales problemas que hoy día tiene el sector de salud del país obedecen más a gestión. Lo segundo, este tema de los gobiernos corporativos. Ustedes dictaron la circular 3240 ahora el 25 de julio. Esta circular es muy importante desde el punto de vista de la transparencia, incluso en fin, tiene realmente medidas muy importantes. Entonces,
si ustedes ven alguna relación, o si sería suficiente la circular 3240 con el fin de otorgar mayor transparencia o no. Y quisiera pedirle, Presidenta, que sería bueno para el trabajo de la Comisión solicitarle a la Subsecretaría de Previsión, también quizá a la Superintendencia, que pudiéramos en esta comisión tener una compilación de todas las circulares, digo, de todas las circulares emitidas, no sé, si usted quiere, durante los últimos 5 años, a la fecha, porque aquí se plantean algunas que son avances, habrá quizás algunas otras que están obsoletas, incluso algunas podrían significar retrocesos o requieren ser. Entonces es bueno que tengamos, porque esto es como impuestos internos, Presidente. Hemos hecho la reforma tributaria, pero las circulares mandan más que la ley. Y la subsecretaria, la directora Fernanda se ríe, y es verdad. Entonces yo creo que para conformarnos una visión completa de la legislación que hay, o regulación que hay, o supervisión y fiscalización que hay, es bueno que tengamos el mapa completo de todas las circulares y no solamente las que ha tenido a bien hacer mención hoy día la señora subsecretaria, como también otras que pudieran haber. Gracias, Presidenta. Yo suelo recordar que la Biblioteca del Congreso nos hizo, ¿no es cierto?, un panorama y una visión muy importante, una de las primeras sesiones en relación a todas las circulares. Entonces, si les parece, poderle pedir que actualice, sí, pero que actualice en relación, ¿no es cierto?, a esta nueva circular y haciendo la comparación entre una y otra. ¿Les parece? Y fue muy interesante, además, esa primera sesión. Le ofrezco la palabra, subsecretaria. ¿Sí? Bueno. Yo creo que es importante tener conciencia de dos aspectos que son esenciales para entender también un poco este sistema. Primero, que este es un sistema mixto, porque tenemos mutuales, que son privadas, y tenemos el Instituto de Seguridad Laboral, que es público, ¿ya? Y que obviamente su relación en cuanto a la capacidad que tenga, en cuanto a las mutualidades, es bien distinto, porque hoy día hay un proceso de fortalecimiento también del Instituto de Seguridad Laboral, que surge a partir de la reforma del 2008, ¿ya? Entonces, la situación a partir de la pregunta que hacía el diputado Melero, por ejemplo, respecto a los convenios, a las infra y todo también, porque, por ejemplo, el caso del Instituto de Seguridad Laboral se rige por un presupuesto estatal, tiene convenios principalmente con las mutuales, porque las mutuales muchas veces son las que le prestan la infraestructura al Instituto de Seguridad Laboral, o también los servicios públicos, porque a propósito de lo que se planteaba aquí, ¿qué pasa? Con esta distinción hoy día que tenemos entre obreros y empleados, las prestaciones principales para el Instituto de Seguridad Laboral las prestan los organismos de salud común, ¿ya? Para el caso del Instituto de Seguridad, para los obreros, y por eso que se da esta discriminación en la atención, y por eso que la gran mayoría de ellos son atendidos por los servicios de salud. Entonces, por eso que creemos que es bien odiosa esta discriminación, porque produce que es distinto a los empleados que se pueden atender en las mutualidades, siendo parte del Instituto de Seguridad. Muchos servicios del Estado hoy día son parte del Instituto de Seguridad Laboral, y estamos incentivando, porque la mayoría del Estado debería ser parte del Instituto de Seguridad Laboral, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido, las características respecto a los convenios que plantea la inquietud el diputado Melero es distinta. En el caso del Instituto de Seguridad Laboral, por ejemplo, los convenios se hacen con las mutuales que le prestan los servicios, y, por ejemplo, la Contraloría ha establecido en el último tiempo que deberían incluso esos convenios licitarse, ¿ya? Desde el punto de vista... Sí, hoy día se está haciendo, se licitan, ¿ya? En esta idea de que todos puedan tener mayor acceso. Y obviamente también hay un tema de que, bueno, la directora de FONASA se referirá más particularmente después a eso, pero indudablemente hay también hoy día de cooperación entre la red privada y la red pública de salud desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fiscalización, indudablemente de los convenios, no tengo todos los antecedentes específicos respecto a, pero hay también fiscalización desde ese punto de vista en términos de lograr mayor transparencia en estos convenios y cómo se hacen en este sentido,
¿ya? Efectivamente, esta circular a la cual hacemos mención nosotros tiene por objetivo lograr mayor transparencia del sistema, efectivamente, ¿ya? Pero con todo puede ser insuficiente y hay que mejorar en ese sentido. Ahora, el tema de los gobiernos corporativos yo diría que tiene que ver más que nada con un tema estructural, más allá del tema de la transparencia, que es cómo porque no es lo mismo, no es plata de los trabajadores, para los trabajadores, porque la plata la ponen los empleadores, que es distinto a lo que ocurre en términos de una AFP, que en el fondo sí es del trabajador, ¿ya? En ese sentido, pero tiene un objetivo que es muy claro, específico, es para la salud de los trabajadores, ¿ya? En ese sentido tiene que invertirse principalmente. Ahora, yo quiero decir que la desnaturalización del sistema tiene un origen muy claro. Surge esto como un seguro social, en el cual el empleador pone dinero para los trabajadores para regular su seguridad y salud. Pero posteriormente hubo modificaciones legales que permitieron que las mutuales atendieran a particulares y también pudieran desarrollar actividades para particulares al interior de las mutuales. Y ahí es donde se va produciendo la desnaturalización del sistema. Porque obviamente el problema que se produce, que muchas veces es criticado, que obviamente como se requiere tiene mucha capacidad, porque obviamente el Hospital del Trabajador, que es un emblema desde ese punto de vista, tiene el punto de vista de la especialidad de trauma y es muy requerido también por los particulares. Entonces, en un momento, por ejemplo, la Suceso tuvo que hacer una fiscalización porque se le estaba dando no la misma atención a los requerentes del seguro de lo que eran los particulares, porque se va produciendo esa situación, porque en la medida que el particular va haciendo cada vez más uso de la infraestructura tremendamente importante que tienen las mutuales, porque no hay nada que decir que las mutuales muchas veces desde el punto de vista técnico han alcanzado niveles muy importantes, desde el punto de vista de cámaras hiperbáricas y situaciones que muchas veces la red pública no tiene, ¿ya? Entonces, el tema desde ese punto de vista es bastante complejo en términos que se le dio esa facultad a las mutuales de poder también abrir sus dependencias para los particulares más allá del seguro. Y eso va produciendo indudablemente la neutralización del sistema, ¿ya? Desde ese punto de vista. Ahora, todo el tema de la información, porque efectivamente como pasa igual porque todo esto es tema de la seguridad social, que es nuestra responsabilidad, y por tanto, como pasa muchas veces respecto a la educación previsional, también pasa con la educación en materia de seguridad y salud, que muchas veces los trabajadores desconocen. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo hoy día en la preocupación que plantea el diputado de tener cartilla, las mutuales también se les está exigiendo una parte importante que inviertan en educación para ilustrar en ese sentido. Ahora, muchos problemas se dan en la urgencia, porque cuando llega el trabajador accidentado, llega la urgencia, ¿ya? Y ahí en la urgencia no se hace necesariamente a veces la separación y es tratado como un accidente común, siendo que debería ser derivado a la mutual en ese sentido. Ahora, respecto a esta instancia que nosotros estamos proponiendo de calificación, creemos que es una situación distinta, porque en el fondo, si uno compara con PIN, Suceso y todo, pero son como parte de una misma red. Acá estamos planteando de que hay una entidad única que puede hacer una misma calificación. Ahora, ahí habría que entrar a ver, efectivamente, las inhabilidades son importantes porque son los mismos médicos a veces que rotan por distintos lados, pero precisamente porque ahí está la dispersión del sistema, po. Y algunos son parte de la super de pensiones, otros son parte de esta super de seguridad social, etcétera, y tiene que ver con la escasez de profesionales, esa es la verdad. Y en provincia, ¿para qué hablar? Porque en provincia se dan las situaciones que existe el único psiquiatra, el único traumatólogo y tiene que hacerlas todas. Entonces, es un tema muy complejo y por eso que nosotros podemos con un problema real, que es la falta de profesionales capacitados para estos temas, que es un tema bien complejo en ese sentido. Ahora, todo el estudio respecto a lo... ¿Vamos a prorrogar 10 minutos? ¿Sí? Ah, ya. Okay. Bueno... Sí, perdón, voy a ser bien rápido. Bueno, con respecto a los excedentes, efectivamente es un tema que hay que analizarlo concretamente y, como le digo, es una situación distinta que ocurre respecto a los privados, como ocurre en el Instituto de Seguridad Laboral, que es regulado por una entidad estatal, tiene un presupuesto público, etcétera. Y efectivamente hay que evaluar y mirar de mejor manera esta
situación respecto a los excedentes de las mutuales en ese sentido, porque efectivamente tienen que, obligados de esos excedentes, invertir lo mayor mejoramiento del sistema, y en algunos casos se ha logrado mucho, pero efectivamente el excedente es bastante mayor en ese sentido. Y finalmente, con respecto a cuándo podrán implementarse, nosotros esperamos que esto pueda ser pronto, todo depende del calendario legislativo, que está un poquito recargado también, pero estamos trabajando para que por lo menos las medidas legales puedan implementar. Pero lo más importante, las medidas administrativas, tenemos una mesa conjunta con el Ministerio de Salud, con el cual trabajamos el tema de la política y pensamos por lo menos que las medidas administrativas debiéramos avanzar prontamente en ese sentido. Y respecto a la circular, la asesora acá va a referirse más específicamente al tema de la circular. Sí, buenas tardes, Presidenta. Solamente precisar que la circular 3167 fue la primera que busca un mecanismo de determinar un protocolo desde el punto de vista genérico, es decir, para que exista un procedimiento único aplicable en todos los organismos administradores que sean capaces de determinar una calificación objetiva. ¿Qué ocurre? Que como es la primera circular que implementa un procedimiento diferente, tiene que estar justamente sujeta a una evaluación pronta para evitar que eso genere dificultades a los usuarios. Y en ese contexto, la circular que se dictó posteriormente, que es la 3241, busca justamente evitar la problemática que planteaba don Ernesto Evans respecto de demorar los subsidios justamente por el proceso de calificación. Entonces, lo que busca esta circular es reparar y evitar esa demora, de modo que en aquellos casos en que existe claridad que hay una amigdalitis que jamás pase por cualquier protocolo va a poder ser calificada como laboral, entonces efectivamente en ese caso se evite todo ese proceso de demora y la persona inmediatamente sea derivada al organismo de salud competente. Y a la inversa, en el evento de que exista claridad de que se trata de un accidente del trabajo, de una enfermedad profesional, a todas luces, ¿para qué seguir con ese proceso que va a demorar y que va a impedir el pago de los subsidios oportunamente? Esa es la razón. Gracias. Sí. Usa el micrófono. Antes que pasara a la directora, una precisión con la subsecretaria Urquieta, si usted me lo permite. Supuesto, sí. Gracias. No, es que en la sesión pasada, subsecretaria, si mal no recuerdo, tú me vas a ayudar, el director regional del ICCL, Narciso Cortés, que estuvo aquí, señaló que, al menos en la octava región, no sé en otra parte, tenían convenios en forma directa, no necesariamente desprendillo a través de licitación. Entonces, yo no sé si usted está en condiciones de aseverar a esta comisión que todas los convenios se están haciendo en forma por licitación o también las hay en forma directa. Sí. Son los más antiguos. ¿Los más antiguos qué? ¿Licitación? No, es que existen convenios antiguos de las mutuales con el ISL. Lo que pasa es que hay una instrucción ahora de la Contraloría de que esos convenios se tienen que entrar a licitar. Ya, o sea, pero hay algunos que son convenios directos todavía. Ya, pero para tener precisión, entonces, desde ahora, ¿podrían haber convenios en forma directa durante este año? Sí, coexisten todavía algunos. Directos, no Sí. coexisten, nuevos. No, nuevos, Es que tienen que eso es lo entrar a que- licitarse. No, pero sí, está bien, presidente. Lo que pasa es que no es menor esto, porque no sé, la pregunta es desde cuándo el instructivo de la Contraloría obliga a que tenga que ser por licitación y no por convenio directo. No, pero por el momento conviven de alguna otra manera ambas situaciones. Hay algunos, porque lo que pasa es que hay lugares donde la mutual es prestador único y por tanto ese convenio tendrá que mantenerse mientras sea necesario. Y hay otros que donde existe la posibilidad de otros prestadores, en esos casos se van a entrar a licitar. Ya, pero con su venia, presidenta, quizá yo no me he expresado bien. ¿Es a futuro que van a tener No que- es una obligación hoy día en lo inmediato, Ya, si o usted sea, se refiere a la eso. pregunta es, ¿podrían haber convenios en forma directa, para que seamos más precisos, del 31 de julio de este año hacia atrás? Sí, hacia atrás sí. Ya, muchas gracias, presidenta. Si le parece, vamos a pedirle a la biblioteca que nos haga llegar
el dictamen de Contraloría, ¿no es cierto?, que está solicitando que sean licitadas. Y entendiendo además que no todas las regiones pueden tenerlo, porque no existen los prestadores. O sea, si es un oficio de carácter regional, Contraloría está dando varios dictámenes que a mí me preocupan, porque en las regiones no son aplicables. No son aplicables. Doctora Vega tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de contestar lo más breve posible. Con respecto a las acciones formales sobre cotizantes, que tiene que ver con dos de las preguntas que se hicieron acá. Efectivamente, nosotros creemos que un ámbito que tenemos que insistir y reinsistir es en la información oportuna a nuestros afiliados. Los mecanismos y los instrumentos que tenemos en este momento son los siguientes. Nosotros tenemos un canal corporativo que funciona a nivel de toda la red y también de las sucursales FONASA. Y utilizamos ese canal corporativo específicamente. Tenemos cápsulas que se van repitiendo a través del día de cómo usar todo lo que es los beneficios de la ley, digamos, a los trabajadores. En segundo lugar, nosotros tenemos implementado a partir de este año en nuestro sistema informático de licencias médicas alertas para el caso de licencias médicas que, siendo licencias médicas comunes, correspondan a personas que están en empresas de alto riesgo o en algunas condiciones que son las que tenemos definidas en las reglas de negocio. Y a esas personas hacemos un seguimiento especial y fiscalización para ver qué es lo que realmente está ocurriendo. En tercer lugar, si usted va a la internet de FONASA, va a ver que hay un capítulo especial, así como hay un capítulo que se llama Auge, que tiene que ver con el uso de la ley 16744. Y además de eso, ahora estamos partiendo, de hecho ya partió la primera campaña, este segundo semestre, con las campañas de medios masivos que nosotros hacemos todos los años. Y al menos dos de esas campañas, que son campañas mensuales, tienen que ver con el uso apropiado de la ley, una, y lo otro tiene que ver con aquellos trabajadores fundamentalmente temporeros, de alertar de algunos de los riesgos que tienen. A pesar de todo lo anterior, no es nunca suficiente. Y nosotros creemos que lo que urge avanzar es en avanzar que efectivamente los profesionales de salud, no solamente los médicos, tengan en su retina el hecho de las enfermedades ocupacionales. Nos ha costado mucho cambiar el switch de nuestros profesionales de salud desde un switch materno-infantil, digamos, que tiene que ver con la historia, hacia empezar a focalizarse en otras cosas, fundamentalmente enfermedades crónicas de mejor manera, envejecimiento y salud laboral. Y estamos en ese proceso, es un proceso de más bien largo plazo y los cambios no son tan rápidos como uno quisiera. Con respecto a lo que decía el diputado Barros de lo grandilocuente, nosotros efectivamente creemos que uno tiene que, tal como dije antes, uno tiene que avanzar en lo que deciden los trabajadores, pero nuevamente insistir en lo que dijo la subsecretaria. Cuando hay algún reclamo, que solo en el 11% de aquellos casos que son no ratificados como laboral, 2/3 de esos casos son ratificados como laboral cuando se reclaman. Y, por cierto, es cierto de que parte de las decisiones de salud tienen que ver con las personas, pero también es cierto de que los entornos generan las condiciones para ciertas conductas. El ejemplo más clásico es el cigarrillo. O sea, la única manera de cambiar la frecuencia de tabaquismo tiene que ver con implementar en un país desde leyes hasta que se transformen socialmente inaceptables. De la misma manera, los temas que tienen que ver con la salud de los trabajadores pasan también por valores y si es socialmente aceptable o no que los trabajadores sean discriminados en términos de su atención de salud. Por lo tanto, no es solo grandilocuencia, es expresar los valores, y los valores de una sociedad se expresan en las leyes y también en los reglamentos, además de, por cierto, en la vida cotidiana. Con respecto a la utilización de la infraestructura para enfermedad común, la verdad es que nosotros aquí tenemos un problema que es complejo, porque por un lado estamos diciendo que hay una infraestructura ociosa y que tiene que ver en parte con que las mutuales no están haciendo su labor.
Y por otro lado, por lo tanto, somos muy cuidadosos de no generar convenios de atención que puedan copar la infraestructura de las mutuales con enfermedades comunes y que agraven aún más el problema. Habiendo dicho lo anterior, hay cosas que sí tenemos convenios en FONASA con las mutuales. Específicamente tenemos convenios para tratar los grandes quemados, que evidentemente ahí es donde están las mejores condiciones, también para tratar algunos accidentes que son muy severos y algunas afecciones neurológicas que están relacionadas con fundamentalmente accidentes del trabajo, y también cuando se nos rebasa la urgencia y las camas críticas, que es el caso, por ejemplo, de que estamos en este momento inundados en pic de la campaña de invierno. En ese caso utilizamos toda la infraestructura disponible en el país. Al respecto, nosotros en FONASA también decir que nosotros el tema para nosotros es que las condiciones de atención sean bajo parámetros públicos, más que quién necesariamente atiende al paciente. En otras palabras, nosotros en general utilizamos nuestra infraestructura pública hasta que se rebasa. Sin embargo, tenemos convenios con prácticamente todas las clínicas del país, en particular para lo que es auge, en que hay una garantía explícita de oportunidad. Lo único que sí estamos tratando de hacer, y que yo creo que hemos tenido bastante éxito con el apoyo del sector público y privado, tengo que decir, es para implementar una manera de pago que sea una manera más eficiente, y fundamentalmente cambiando de pago por actividad a pago por resultado. Y eso es el cuidado que tenemos: por un lado pagar por resultado, y por otro lado tenemos algún grado de regulación de tarifas que no es formal, sino que es utilizando en el fondo el poder, si uno pudiera decir, oligomonopólico de compra del FONASA. Y en eso hemos tratado de avanzar también de manera sistemática. Por último, decir que no puedo dejar de comentar el comentario de que los problemas de salud obedecen fundamentalmente a gestión. Nosotros efectivamente creemos que hay problemas de salud que tienen que ver con que podemos fortalecer y tener una gestión más eficiente, pero sin duda que también tenemos temas que son un poco más estructurales, que básicamente tienen que ver con que nosotros utilizamos un porcentaje muy pequeño de gasto en salud, en particular de gasto público, que es no más de 3%, y ese 3% es el gasto más bajo de todos los países de la OECD. Siendo solamente México el que tiene un gasto más bajo público. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros somos un país que, como desde el punto de vista de nuestro ingreso medio, es un país que está dentro de la OECD, también tenemos que avanzar en ser un país que también tiene que estar dentro de la OECD en términos del gasto público para programas sociales y, por cierto, en términos de cuánto impuesto cobramos, etcétera. Entonces, las cosas no van aparte. Habiendo dicho lo anterior, sí tenemos áreas en que tenemos que fortalecer la gestión de salud. Yo diría que uno de los puntos es regular cómo nuestros médicos que trabajan en el sector público y trabajan como prestadores públicos y prestadores privados están efectivamente con una regulación un poquito más clara de cuándo están operando como agentes privados en los establecimientos públicos versus cuándo están operando como agentes públicos en esos mismos establecimientos. Eso, Presidente. Muchas gracias. Diputado Melero. Sí, gracias, Presidente. Agradecer la respuesta. Sí. Una pregunta muy específica a la directora y a la subsecretaria. Directora, ¿los hospitales públicos hoy día, sus profesionales de la salud, califican o no enfermedades profesionales? ¿Tienen la capacidad para hacerlo? ¿Tienen la capacidad para calificar si esa enfermedad tiene un origen de un accidente del trabajo o sencillamente atienden? Porque de repente puede haber un problema grave de falta de calificación o de preparación del profesional de la salud, no digo solamente el médico, para determinar si el paciente que le llega es o no una enfermedad profesional y su data. Y segundo, a la subsecretaria, por su intermedio, Urquieta, el gobierno del presidente Piñera mandó un proyecto de ley que modifica el decreto 285 y que tenía que ver justamente con los gobiernos corporativos. Lo tienen paralizado ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no ha avanzado? Gracias, presidente.
Doctora Vega. Sí, Yo creo que califican, varios se están entusiasmando ahora, pero ya estamos... califican o no, no es como blanco y negro. Sí califican menos de lo que uno esperaría. Ejemplo, accidentes del trabajo en general califican mucho más como accidentes del trabajo, porque es mucho más evidente. Enfermedades, algunas más que otras. Por ejemplo, silicosis, yo diría cáncer pulmonar y todo, como que conecta que efectivamente eso puede ser ocupacional. Que si llega una paciente embarazada que tiene un problema del embarazo y es trabajador temporera, también en general la califican y buscan. Pero otras cosas que son más sutiles, no necesariamente. Y por eso que para avanzar en esto, este es un problema que tienen todos los países, por eso que se hacen los listados, que son como lo que decimos los médicos, que le ponemos con nombre difícil a las cosas, patognomónicos. Es decir, si usted tiene esta enfermedad cuando le llega, tiene que buscar ocupacional, porque el 90% de los casos ocupacionales es como un tomo de recetario, digamos. Y en eso sí que tenemos que avanzar para que eso signifique notificación obligatoria para que pueda ser investigado como de origen laboral. Eso es súper concreto y lo podemos implementar con cierta rapidez si estamos todos de acuerdo. Pero, doctora, lo que pasa es que cuando se produce la calificación o el diagnóstico de parte del médico cuando está en el servicio, la suceso no lo toma en cuenta en el minuto, ¿no es cierto?, de tomar la decisión. Entonces hoy día tenemos médicos aquí que han venido a reclamar por sus propios pacientes que están entendidos con enfermedades crónicas y la suceso vuelve a decir que no, que no, que no. Entonces la verdad es que no hay una articulación de lo que nos pasa con el Compino hoy día con la suceso, con un caso que acabamos de ver. Entonces no hay, lamentablemente no tenemos, yo creo que hay que someter, yo diría, con mucho más fuerza lo que tiene que ver con el diagnóstico que puede hacerse a través de los servicios de salud a la suceso. Subsecretaria. Sobre la pregunta, efectivamente el tema de los gobiernos corporativos estaba planteado, su posible modificación, había un proyecto y quedó suspendido en virtud de del desarrollo de la política. Hoy día, ya que tenemos la política, pensamos que hay que retomar las iniciativas legislativas que quedaron pendientes. A ver, y perdón, con alguna... Déjanos, entendiendo lo que planteó la subsecretaria, diputado Miguel Ángel Alvarado. Ya, muchas gracias, Presidenta. Saludar, ¿cierto? Sí, a los invitados. Excusarme que llegué en la segunda etapa, porque estaba en otra comisión. Sí, respecto de... Se ha hablado bastante respecto a la capacidad ociosa de las instituciones, ¿cierto?, en especial las mutuales. Claro, pero uno también puede preguntarse si hacemos una mirada distinta, digamos, desde el punto de vista quizás de la educación y de la prevención de los usuarios, o de las cifras que el mismo FONASA ha dado de pacientes que se han atendido en el sistema público, a lo mejor esa capacidad ociosa también disminuye. Yo creo que ese análisis también quizás es un poco más fino y hay que hacerlo más a fondo también. Y lo otro que hay que reconocer también... En el tema sanitario, en el tema de salud, a veces no basta solamente la infraestructura o tener los recursos, sino que también la experiencia. Y en ese caso, en el tema, por ejemplo, de los grandes quemados, hay que admitir que es de alto nivel el desarrollo que ellos hacen. Entonces también quizá como país no nos podemos dar no tenemos la capacidad técnica. Me refiero al del capital humano, porque se pueden comprar las cosas, pero de tener equipos de grandes quemados en todo el país, en el sistema público, a lo mejor no es necesario. Que es necesario, sí, llegar a convenios, ¿cierto?, con estas instituciones. También viene todo un advenimiento, un desarrollo, que yo estoy peleando harto del tema de células madres también, que también yo sé que están trabajando en las instituciones del trabajo, un tema de desarrollo en el mundo que en Chile nos estamos quedando un poquitín atrás. Entonces, yo creo que esos dos temas... en esa área se pueden complementar, es decir, tiene que existir un afán colaborativo y no esta mirada también de desconfianza. Hay áreas que vamos a tener que potenciar áreas de desarrollo con profesionales, tenemos pocos profesionales y por más que formemos no vamos a alcanzar a tener cirujanos plásticos expertos en quemados, no tenemos para todo Chile, pero sí vamos a tener una institución que a lo mejor es privada, llevar a convenio correcto. Y lo otro sí, que es lo que hemos discutido en todas las sesiones, ¿cierto?, el tema de clarificar
la enfermedad laboral, el accidente del trabajo, pero ir un poco más allá también, no en la etapa final, ¿no? Porque sabemos que si está expuesto a fibras de vidrio o está expuesto a minerales, claro, vamos a tener mesotelioma, vamos a tener enfermedad, limitaciones crónicas del flujo aéreo, pero también quizá ver una mirada distinta respecto de la educación, de la prevención, más ir a la parte más de salud primaria del trabajador y no que tenga el esguince, que tenga la lesión, que atribuirle al partido de fútbol o efectivamente al accidente del trabajo. Esas dos áreas yo creo que como comisión podemos desarrollarla muchísimo. Gracias, diputado Alvarado. Diputado Sabaj. Son muy breves. Solamente una moción de orden. Si van a haber algunas sesiones más de esta comisión, porque las manipuladoras de alimentos querían mostrar aquí todo el tema de las enfermedades profesionales que son sistemáticamente rechazadas por las mutuales, como el túnel carpiano, el lumbago, que son enfermedades que le afectan a ellas muy recurrentemente. Háganos llegar, a ver si tenemos en algún minuto poder recibirlo. Lo que pasa es que tenemos la ministra del Trabajo la próxima semana y tenemos también lo que quedó de la ISAPRES, ¿no es cierto?, para poder... Yo dijo el nombre, presidente. ¿Ah? Sí, pues sí, y también con la persona, ¿no es cierto?, del ISL, que estaba, claro. Entonces, que faltaban algunas preguntas. Envíennos a ver si es posible, y si no fuera así, que nos pudieran enviar por escrito cuáles son las propuestas que ellas tienen. Y recordar, ¿no es cierto?, que tenemos... 15 días vamos a enviar por correo electrónico a cada uno de los diputados que participan en la comisión cuándo tenemos que tener, ¿no es cierto?, las conclusiones para las propuestas que ustedes puedan hacer, entregárselas al secretario y poder ver si podemos hacer un común denominador de esa... ¿Ah? Presidenta, pero sin perjuicio de que cada parlamentario lo pueda mandar. Sí. Necesitamos que la Secretaría haga un compilado de propuestas y debatir. Esa es la idea, Tener al menos una sesión de trabajo la idea, no solamente mandarlo de vuelta. No, la idea es que ustedes puedan enviar sus conclusiones, sus propuestas, etcétera, y a través de la Secretaría, ¿no es cierto?, vamos a hacer un resumen, un compilado y todo, y poder saber, ¿no es cierto?, si van a existir comunes denominadores, pero otros no, y vamos a poderlos discutir, ¿ya? Yo quiero agradecerles a ambas, la subsecretaria y la directora de FONASA, ¿no es cierto?, por esta exposición, que además nos ha ayudado mucho, porque muchas de lo que ustedes han planteado eran parte de nuestras conclusiones, los que hemos visto, ¿no es cierto?, en la sesión. Agradecerles, y si tenemos alguna duda de la exposición o algún otro tema, les agradeceríamos que pudiéramos conversar al respecto. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.